Yo quiero empezar agradeciéndole a los organizadores, a Sofiduciarias, doctor Germán, a la Bolsa de Valores de Colombia, a Asobolsa, por la iniciativa, más que cualquier otra cosa, de ponernos a discutir. Tenemos 2 días que el gobierno nacional, de los cuales el gobierno nacional se siente muy entusiasmado. Yo creo que al cabo de los 2 días, de las discusiones, de los puntos, vamos a haber avanzado mucho. Tenemos un gran insumo y en ese sentido yo sí quisiera agradecerle a los comisionados y a los expertos que participaron, que hicieron este informe tan concreto, tan específico, en un tiempo verdaderamente récord. La vez pasada que hubo una misión de mercado de capitales se tomaron como 1 año y medio. Estos comisionados actuales se tomaron una fracción de ese tiempo, hicieron un trabajo extremadamente riguroso, muy completo, muy detallado, y nos va a permitir tener un par de días realmente productivos en este foro. Entonces yo sí quiero agradecer la organización, la posibilidad que nos dan a las autoridades de sentarnos. Aquí es un poco intimidante, está toda la oferta y está toda la demanda, entonces estamos un poco intimidados, pero bueno, ahí nos defenderemos y trataremos de sacar hacia adelante una hoja de ruta. La hoja de ruta tiene componentes diferentes. Hemos estado en el proceso de procesar las diferentes recomendaciones, mapear cuáles de esas iniciativas son, como decimos, absolutamente obvias, necesarias y de muy poco nivel de discusión, cuáles necesitamos tener más ideas cuantitativas, tenemos que esperar más discusión con los comisionados, y cuáles otras, digamos, nos parece que son más aspiracionales que implementables en el corto plazo. Una segunda dimensión, pues obviamente es tratar de mapear también cuáles son iniciativas de rápida implementación vía resoluciones, vía decretos, y cuáles van a tomar un poco más de tiempo, en especial atinentes a las inversionistas institucionales, por ejemplo, etcétera, y requerirán iniciativas legislativas y cuadrar la arquitectura de cómo sería esa marcha hacia la implementación de las diferentes recomendaciones. Yo quisiera, en ese sentido, plantear que la hoja de ruta, como decía el doctor Germán, es una hoja de ruta de la cual apenas estamos empezando. Yo esperaría que en los próximos par de meses tengamos más definido exactamente qué va a ir rápidamente implementado y qué parte y bajo qué figura vamos a llevar al Congreso de la República, y cómo podríamos ir, digamos, de aquí a final del año, tener un primer bloque de decisiones tomadas y de decisiones en proceso o totalmente implementadas. A mí me parece muy importante la manera como la misión organizó las reflexiones que hizo, porque la misión partió de algo que es absolutamente importante, y es nosotros, al no haber sido tan exitosos después de, como decía el doctor Germán, después de la misión de mercado de capitales por allá de hace casi 30 años, al no haber sido exitosos en lograr los indicadores de profundización, los indicadores de liquidez, los indicadores de número de inversores, los indicadores de demanda, pues dejamos dinero sobre la mesa. Es decir, yo quisiera empezar diciendo, a mí me gusta mucho el enfoque de decir un mercado de capitales subdesarrollado como el nuestro es un mercado de capitales que imposibilita, dificulta o hace mucho más costoso avances de verdad en el área del potenciar el crecimiento económico, y a través del crecimiento económico el avance social y la lucha contra tantos problemas que tenemos en el país. Ese es un enfoque excelente, porque no estamos haciendo algo que sea un lujo, ni estamos haciendo algo ni discutiendo unos temas que sean esotéricos ni ajenos a las realidades sociales del país. Y el profesor Rigobón lo decía con mucha claridad, decía, podría ser una reforma social de enorme calado, tal vez la de más calado que pueda tener en Colombia. El segundo frente, en el cual a mí me pareció muy importante la organización de las ideas, es lograr un mercado en el cual puedan operar una gran familia de riesgos y puedan ser tramitados una gran familia de riesgos. Nosotros, si hacemos una gráfica entre el número de riesgos que el mercado es capaz de manejar de manera eficiente y el potencial de crecimiento económico, vamos a encontrar que Colombia está sacrificando. Y las ideas concretas a través de por las cuales
esas iniciativas se frustran es porque tenemos una arquitectura regulatoria y de supervisión inadecuada para el trámite de los riesgos como debe ser. Ese es un segundo frente que a mí me parece completamente adecuado y que implica desde el punto de vista del tratamiento regulatorio de productos. Por ejemplo, lo que proponen en el capítulo de productos sobre la división de un mercado principal, un mercado privado y un mercado balcón, lo llaman ahí, cosa que hoy en día no es claro, me parece una iniciativa en ese frente. Uno tercero lo mencionaba el doctor Germán con toda claridad, y es el profesionalismo del mercado. El profesionalismo no solo pasa por las pruebas más exigentes para quienes tramitan, asesoran y hacen las operaciones del día a día del mercado, sino también la ciudadanía. Muy importante las iniciativas que proponen en materia de educación financiera y me parece que las pocas veces en que Colombia ha salido, los muchachos y muchachas de Colombia han salido a competir o a mostrar qué tanto es su nivel de conocimiento financiero, nos ha ido muy mal. La única vez que yo me recuerdo es la vez del PISA, que quedamos de últimas en esa prueba internacional. Entonces nos dice, el diagnóstico es el profesionalismo del mercado y el aprovechamiento del potencial que ofrece pasa por unas iniciativas en materia de educación financiera. Nosotros tenemos muy poquitos agentes colocadores, nuestra oferta es muy limitada. Está bien, nuestra capitalización es del orden del 30% del PIB, pero más o menos un 80% de esa capitalización está representada en 10 empresas de las 60 o 70 que cotizan en bolsa. Y el número de transacciones también de esas 10 empresas representa más o menos el 80%. Entonces tenemos un problema en el cual hemos avanzado en materia de profundización respecto a la actividad económica, etcétera. Estamos bajos en eso, pero todavía más bajos, digamos, en términos de la diversificación del número de agentes. Las asimetrías regulatorias, hemos avanzado en el país, pero la misión le da mucha importancia a ese tema en el cual tenemos problemas, tenemos que identificarlos y creo que son de rápida resolución esas asimetrías. Y finalmente, la división entre qué se regula en términos del día a día, si se regulan actividades o si se regulan tipos de riesgo asumido, y la recomendación clara de los expertos, cosa que compartimos y que el mercado mismo ha ido evolucionando hacia allá. Alguien me decía que casi que la regulación está atrasada en ese sentido, es decir, el mercado va por delante de la regulación y va a ser algo que podemos implementar, si eso es correcto, de manera relativamente rápida. Y esos principios básicos que tienen que ver con el potencial de crecimiento que estamos dejando sobre la mesa y por lo tanto el avance social, enmarcado en los puntos específicos al mercado, me parece que es una excelente manera de pensar y una excelente manera de tener nuestras discusiones en el día de hoy. Los 8 capítulos en los cuales organizaron la reflexión me parece bien importante. En términos del arreglo institucional, por ejemplo, son clarísimos, la misión es clarísima en decir cómo debería ser la arquitectura institucional y señala falencias, fallas y potenciales drenajes que tiene el arreglo institucional actual en términos de los diferentes participantes, empezando el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Regulación Financiera, la Superfinanciera y el autorregulador. La manera de interactuar y la manera de definir los ámbitos, me parece que ahí hay mucho terreno para avanzar. En materia, no podría estar más de acuerdo con el doctor Germán cuando en el capítulo de regulación e incentivos habla clarísimamente que estamos en las mismas. En el año 94, 95 teníamos recién estrenada la Ley 100 y recién estrenados los fondos, los inversionistas institucionales que al cabo se convirtieron en los más grandes del mercado, con una regulación, digamos, michicata, en el sentido de la regulación no propende la competencia, etcétera. Ahí tienen un capítulo muy importante sobre el ámbito internacional,
en el cual son complementarios las recomendaciones del uno y del otro. Nosotros en la Alianza del Pacífico, por ejemplo, hemos ido avanzando poco a poco. La recomendación de la misión la acogemos y es remen más duro en ese frente y ejerzan más liderazgo en términos de la posibilidad de que las iniciativas de la Alianza para el Pacífico y de otras negociaciones internacionales tengan materialidad pronto. Y estamos hablando de los pasaportes de participación en los diferentes mercados, etcétera. La recomendación es muy, muy pertinente. Yo quisiera también detenerme un poquito en el tema de manejo de activos públicos, porque en el tema de manejo de activos públicos, tanto como en el capítulo de productos, hay un tema muy importante, súper subestimado en Colombia, del cual habíamos tenido ciertas intuiciones en el ministerio, por ejemplo, y es la cantidad de valor que existe en los balances y que no logra ser tramitado en el mercado. Tanto en los balances del sector privado, según lo documenta la misión, existen valores que no están siendo mercadeados y es necesario encontrar manera de darle trámite, poder titularizar unos flujos de caja que hoy en día no se están transando. Exactamente lo mismo sucede en el sector público. En el sector público existen participaciones realmente muy poco pensadas y de cierta manera accidentales en diferentes sectores del país, y esas propiedades no solamente tienen que ser mejor utilizadas porque hay valor que se está perdiendo, sino que tienen que ser parte del mercado, tenemos que pensar maneras en las cuales esas decisiones vayan y pasen por el mercado de capitales. No estaríamos honrando, digamos, el mandato o las recomendaciones de la comisión de expertos y de la misión que nos han dicho hagan absolutamente eso por la vía del mercado. Todos los otros capítulos sobre el ámbito tributario, totalmente de acuerdo, la transparencia y sobre todo esa volatilidad. El profesor Rigobón decía que cada semana y media hay una reforma tributaria en Colombia y que así no hay mercado de capital. Exagera un poquito, pero no mucho. Es necesario y tomamos el punto. Yo creo que en virtud de la dinámica tributaria sería deseable pensar en esquemas de aseguramiento contra las siguientes reformas. Es decir, esos riesgos son no asegurables en el mercado. Ahí hay un mercado, un missing market, digamos, por esos seguros que nos pusiéramos a pensar en cómo crear instrumentos financieros que permitieran, si bien no evitar el problema de la semana y media, sí evitar las consecuencias sobre el PIG de los eventuales inversionistas y de los eventuales emisores. Finalmente, quisiera digamos, hablar sobre el tema de los inversionistas institucionales. A mí me parece una recomendación muy importante, es clave para que haya un desarrollo, es cómo hacer con digamos, por qué no existe un mercado de rentas vitalicias en Colombia y qué podríamos hacer para mejorarlo. Me parece que la misión ataca el problema, no lo había visto tan claramente analizado y estudiado, y lo que están diciendo básicamente es, así como en el seguro contra el riesgo de la semana y media tributaria, también hay un problema de un riesgo no asegurable derivado de toda la jurisprudencia y todas las emisiones de decisiones jurisprudenciales con efectos sobre los balances y con efectos sobre los PIGs de las emisores y de los inversionistas, y sería muy bueno encontrar maneras en las cuales esas decisiones o esos riesgos no asegurables en el mercado pudieran ser asegurados por digamos, a través de un mecanismo más público, si es el Estado el que genera ese tipo de incertidumbres, de riesgos y de efectos sobre balances, por lo tanto castigando la dinámica del mercado, pues entonces que nos inventemos una manera en línea con lo que están recomendando en ese frente. Yo, breve recorrido por esos 8 capítulos, pero yo espero, digamos, que nos hemos dividido el trabajo. Esta tarde va a estar hablando otros agentes del Estado y vamos a ir más en concreto. Va a hablar Felipe Lega, va a hablar el súper y va a hablar el viceministro sobre temas específicos e ideas adicionales que tenemos sobre cada uno de esos 8 capítulos. Yo quiero terminar agradeciéndole nuevamente a todos los comisionados el trabajo que han hecho.
agradecer la presencia de un escenario tan intimidante como este, donde está toda la oferta y toda la demanda, y agradecer un trabajo que sin duda va a ser muy importante, que va a ser un trabajo intenso en el día de hoy y en el día de mañana. Muchísimas gracias.